Bueno, bienvenidos un viernes más a al caso clínico de la Unidad de Infectología de la Universidad Nacional de Colombia. Este es el caso clínico número 9 del año 2025. Se trata de un paciente masculino de 38 años que es natural y procedente de Bogotá y cuya ocupación es que trabaja en un call center. Es soltero, ingresó al sitio de remisión, al sitio donde consulta inicialmente pues el 25 de noviembre del año 24, y su motivo de consulta fue que tenía mucha tos y fiebre. La enfermedad actual refería a un cuadro clínico de 20 días de evolución de astenia adinamia, diaforesis de predominio nocturno asociado a alzas térmicas que no cuantificó y anorexia. Adicionalmente, asociaba estos síntomas a tos, que inicialmente era seca, posteriormente con expectoración purulenta y dolor pleurítico de predominio en el hemitórax derecho. En los últimos 4 días antes de su consulta, refirió que había empezado a presentar cefalea, que la caracterizaba como intensa, no irradiada, no tenemos otras características, hay global, y además sensación de disnea. Dentro de los antecedentes positivos de este paciente tenemos que se trata de un paciente con asma no controlada, gota y obesidad. Dentro de los antecedentes farmacológicos es importante mencionar que venía usando de forma frecuente prednisolona. Él lo situaba más o menos alrededor de 50 miligramos por 7 días y decía que la usaba de 1 a 2 veces al mes, y esto había sido en los últimos 5 años. Que ocasionalmente también se inyectaba dexametasona 8 miligramos intramuscular por 3 a 5 días y salbutamol a necesidad. Dentro de los antecedentes quirúrgicos refería que le habían hecho una apendicectomía 10 años atrás. Dentro de los antecedentes tóxicos comentaba que usaba alcohol o consumía alcohol de forma ocasional, de forma semanal, ocasionalmente hasta la embriaguez, y que fumaba marihuana también de forma ocasional. Refería que era alérgico a las sulfamidas y comentaba dentro de los antecedentes familiares que su madre tenía enfermedad coronaria y diabetes. En la revisión por sistemas, refería pérdida de 5 kilogramos desde el inicio del cuadro clínico, además de somnolencia diurna, y además comentaba que tenía tos de forma crónica de larga data, que la caracterizaba de predominio nocturno, usualmente diaria, y que empeoraba con el ejercicio, que también refería también que a veces presentaba sibilancias audibles, que también eran de predominio nocturno, usualmente 2 veces a la semana. Dentro de los síntomas gastrointestinales comentaba pirosis de forma ocasional, y a nivel de la piel y anexos refería que habían aparecido nódulos eritematosos en el hipocondrio derecho, en el cuero cabelludo, en el miembro superior izquierdo, en los miembros inferiores, y todos estos tenían menos de una semana de evolución en general. En el examen físico de ingreso encuentran un paciente con un índice de masa corporal de 38,7, compatible con el antecedente de obesidad, con una presión arterial de 133/82, una frecuencia cardíaca de 115, taquipnéico con una frecuencia respiratoria de 29, saturando 92% el oxígeno, pero con suplencia de oxígeno a 3 litros por minuto, con una temperatura de 36,7 y una glucometría de ingreso de 289. Referían de hallazgos positivos que el paciente presentaba tirajes supraclaviculares, que presentaba ruidos respiratorios disminuidos, con disminución también del murmullo vesicular, predominantemente en el hemitórax derecho, y con estertores en ese mismo hemitórax, así como sibilancias de predominio expiratorio. Y a nivel de la piel comentaban que encontraban nódulos eritematosos que describían como duroelásticos, no dolorosos, con un diámetro aproximado de 4 centímetros, que estaban localizados en el hipocondrio derecho, en el cuero cabelludo, en el miembro superior izquierdo y en los miembros inferiores. Dentro de los paraclínicos de ingreso, el paciente le toman un hemograma en donde evidencian una leucocitosis de 18.100 con neutrofilia de 15.800, además una poliglobulia en 17,8, unas plaquetas en 88.000, pero con un conteo manual en 105.000. Además, una creatinina en 1,2 en el límite superior, con un BUN en 32 y una PCR elevada en 167 miligramos por litro. En el uroanálisis refería la presencia de glucosa con 2 cruces y un sedimento que no era inflamatorio. Dentro de los otros estudios, un sodio en 131 dentro de los hallazgos importantes, una glucosa de 298, transaminasas elevadas levemente en 86 y 94, la ST y la LT de forma respectiva, con bilirrubinas normales. Y en los gases arteriales, un trastorno de la oxigenación leve moderado, con adicionalmente una hipercapnia aparentemente crónica compensada y una hiperlactatemia de 2,4.
En la radiografía de tórax evidenciaban opacidad en el lóbulo superior derecho con una radiolucidez central, esa fue la descripción, y además toman una hemoglobina glicosilada en 8.8%, una prueba de VIH no reactiva y una tomografía de tórax en la que se reportaba también consolidación en el lóbulo superior derecho con cavitación asociada, además de engrosamiento en las paredes bronquiales y negaban la presencia de derrame pleural u otras alteraciones. En cuanto a la evolución del paciente del día 25 al 27 de noviembre, iniciaron manejo con ampicilina, sulbactam, claritromicina y corticoides a altas dosis, 250 miligramos cada 8 horas. Adicionalmente, se recibe el reporte de unas baciloscopias que se indican que son negativas, con una PCR para Mycobacterium tuberculosis en el esputo también negativa. Dermatología en esos días indica y realiza una biopsia de las lesiones cutáneas. Comentan que el paciente mejora los signos de dificultad respiratoria y en general el broncoespasmo, pero que persistía con fiebre. Para el día 28 de noviembre, el paciente presenta un deterioro de predominio neurológico dado por desorientación, episodio de heteroagresividad y posteriormente presenta alteración del estado de conciencia que reportan hasta el estupor. Requiere soporte ventilatorio en la unidad de cuidados intensivos. Ajustan el manejo entonces a ceftriaxona, vancomicina, aciclovir para ese momento, toman un ataque de cráneo que no evidencia alteraciones de importancia y el 28 de noviembre realizan una punción lumbar ese mismo día que evidencia una presión de apertura normal y con los hallazgos que se anotan en la diapositiva, un líquido con leucocitos de 127, con neutrófilos de 64%, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, con una tinta china negativa, un antígeno de criptococo negativo, un BRL no reactivo y un film array meningitis encefalitis que también era negativo con un cultivo negativo. Para el día 28 al 30 también reportan hemocultivos negativos que habían tomado en días anteriores, añaden ampicilina al manejo que ya se había instaurado. Con el estudio del film array que acabo de mencionar, deciden suspender el aciclovir y para ese punto entonces el paciente estaba en manejo con ceftriaxona, vancomicina y ampicilina. Posteriormente llega un reporte preliminar de la biopsia por parte de dermatología que examinaron extrainstitucionalmente, en la que reportan que en la tinción de hematoxina diosina ven un infiltrado inflamatorio que está constituido por neutrófilos con necrosis. Para ese punto deciden nuevamente ajustar el manejo antimicrobiano, suspenden ceftriaxona e inician meropenem con la sospecha de una infección por nocardia y ya lo que había comentado con respecto a la ciclovir. Para el 1 de diciembre, el paciente persistía con una mala evolución clínica, finalmente es llevado por cirugía de tórax que lo había evaluado en días anteriores a una lobectomía, obtiene muestras para cultivo e histopatología y finalmente se recibe el 4 de diciembre un reporte de una nocardia bejigensis con un crecimiento moderado en tejido pulmonar y entonces para ese punto añaden al meropenem trimetoprim, a pesar de que el paciente había comentado que era alérgico a las sulfas. Aparentemente, según lo que reporta la historia clínica, no presentó reacciones adversas o en general reacciones alérgicas o de hipersensibilidad y deciden continuar entonces el manejo con trimetoprim y meropenem. Esto es con lo que contamos del caso clínico de las colonias que son descritas en el agar sangre, unas colonias que se describen como opacas, blanquecinas en general y en la coloración de Signilsen modificado, en la que se observan estas bacilos ramificados, filamentosos, digamos en este fondo verdoso que observamos ahí. Entonces, hoy vamos a hablar de nocardia y he titulado esta presentación Nocardia, un patógeno muchas veces pues descuidado. Entonces, en general, la nocardia especies, el género nocardia, hace referencia a actinomicetos que son aerobios y que son responsables de infecciones tanto localizadas como diseminadas. Y no solamente pueden presentarse en humanos, sino también en animales. El nombre lo acuñan por Edmund Knockaert, quien fue en 1888 el primero que describió el aislamiento de este actinomiceto aerobio en ganado, pero posteriormente se reporta el primer caso en humanos en 1890.
En general, cuando se mira la epidemiología y los reportes de casos en la literatura de infecciones por nocardia, lo que se ha visto es un incremento de las mismas en los últimos años, en las últimas décadas, muy probablemente con el incremento de los pacientes inmunosuprimidos con los que nos enfrentamos todos los días, así como la mejora en los métodos de detección por parte del laboratorio. Adicionalmente, se han venido reconociendo cada vez más nuevas especies de nocardia como patógenos también humanos, esto gracias a las técnicas moleculares en el diagnóstico. En general, los actinomicetos aerobios pues son un grupo que incluye, es un grupo muy diverso, en el que vamos a encontrar bacterias gram positivas que como característica común son descritas como células filamentosas ramificadas. Se ha visto que no todos tienen una relación filogenéticamente tan clara, evidenciada, y dentro de estos hay un subgrupo que es clasificado en el suborden de los Corynebacterianae, que son, de hecho, la causa más probable o más importante en este grupo grande de infección en los humanos, dentro de los que tenemos Mycobacterium, Corynebacterium, Nocardia, también Rhodococcus, por ejemplo, entre otros. Tienen como característica también distintiva en este grupo que sus paredes celulares tienen ácido mesodiaminopimélico por un lado, pero también arabinosa, galactosa y sobre todo ácidos micólicos que van a tener diversas longitudes, en el caso de Mycobacterium tuberculosis mayor que, por ejemplo, en el caso de Nocardia, y es precisamente estos los responsables de que haya diversos grados de resistencia a los ácidos cuando aplicamos la tinción ácido resistente modificada, pues en el caso del Signicel modificado o el Signicel tradicional, para el caso de Mycobacterium tuberculosis. Ha habido clasificaciones taxonómicas que se han venido actualizando. Previamente, las clasificaciones taxonómicas pues, se basaban principalmente o se hacían principalmente con métodos fenotípicos, y digamos que eso se ha venido cambiando gracias a los métodos moleculares que han venido no solo haciéndonos conocer que el espectro de nocardias que pueden generar patogenicidad en los humanos son mucho más grandes o son mucho más de las que pensábamos, sino que también ha venido mostrando relaciones filogenéticas diferentes que han dado lugar a estos cambios taxonómicos. Por ejemplo, antes se hablaba del complejo nocardia-asteroides. Este complejo nocardia-asteroides se ha venido, o este término, esta denominación se ha venido cambiando, teniendo en cuenta que dentro de este grupo de nocardia-asteroides, que previamente tenía como 6 patrones, se han venido cambiando las denominaciones con especies que en la actualidad reciben una designación distinta, un nombre diferente, y esto pues gracias a lo que les comento. Con respecto a la ecología de las especies de nocardia, en general son descritas como saprófitos ambientales, se pueden encontrar en el suelo, se pueden encontrar en la materia orgánica, en hábitats acuáticos, incluyendo, por ejemplo, aguas residuales. En el caso de las infecciones en los humanos, pues en general, cuando nos enfrentamos a un paciente inmunocompetente, la infección humana usualmente viene de inoculación directa en la piel o en los tejidos blandos, o por inhalación más frecuente en el caso de los pacientes inmunocomprometidos. El micetoma es una de las manifestaciones que podemos encontrar, por ejemplo, dentro de las cuales Nocardia brasiliensis es la más común dentro de las que producen micetomas dentro de este género, y que además se ha descrito más en huéspedes inmunocompetentes y se ha reportado en regiones tropicales, en Estados Unidos, en México, en América Central, en Australia incluso, en regiones subtropicales. Y en general, aunque varían la distribución de las especies a nivel geográfico, sí hay algunas especies que a nivel mundial se considera son más prevalentes. Dentro de estas está Nocardia nova, por ejemplo, Nocardia abscessus, Nocardia brasiliensis, como había mencionado, y Nocardia farcinica. En el caso de los animales, la infección más frecuentemente asociada es la mastitis bovina. No se ha descrito que haya transmisión de animal a humano, ni tampoco de persona a persona. Si bien sí se han descrito brotes en algunos contextos de pacientes trasplantados o en unidades oncológicas que se han asociado más a la inhalación o el mecanismo de inhalación de polvos contaminados, por ejemplo, o de aire contaminado. Incluso también se han asociado algunos brotes a algunos procedimientos estéticos con algunas de las especies de nocardia,
Y también se han descrito en algunos estudios más recientes reservorios ambientales en los hospitales que se han encontrado sobre todo en el polvo que se encuentra en los marcos o en los equipos de las ventanas, también en las fuentes de agua, como había mencionado, a nivel hospitalario. Dentro de la fisiopatología y con respecto a la respuesta inmune que puede generar este patógeno, es muy importante la respuesta inmune innata inicialmente. Inclusive en modelos murinos se ha visto cómo la eliminación del patógeno depende inicialmente sobre todo de que haya un reclutamiento adecuado de neutrófilos y de forma temprana, en especial esto con relación a la interleuquina 17 y el papel que también cumplen los linfocitos T gamma delta. Inclusive se ha visto que esta movilización temprana de neutrófilos retrasa como tal el proceso hasta que ya pueda haber una citotoxicidad que sea mediada por linfocitos y por los macrófagos activados posteriormente para ya generar una respuesta definitiva. Es importante también el estímulo de la producción del factor de estimulante de colonias de granulocito macrófago, que también pues, se ha visto que lo estimula este patógeno. Y también, en general, se ha descrito pues las respuestas inmunes que pueden asociarse como tal a las células T, que son como los más importantes en la respuesta que se desencadena. Dentro de estas, por ejemplo, el aumento del interferón de forma sostenida en algunos modelos animales se ha visto que se asocia a curaciones, a mejores tasas de curaciones en este caso. Por otro lado, la membrana celular y en general pues la pared celular más bien tiene alguna función importante también a nivel de la respuesta inmune. Lo que se ha visto es que los lípidos de la capa externa van a inducir la producción de algunas citoquinas proinflamatorias, como el caso de interleuquina 1 beta, como el caso de la interleuquina 6, y pues algunas otras de las cosas que se han descrito es unas adhesinas específicas que algunas se han visto dependientes de cepas y por ejemplo algunas toxinas que se han identificado también en algunas de las especies. Otra de las características como parte de la virulencia de nocardia es que se ha visto que inhibe la fusión del fagosoma con el lisosoma y eso da lugar a unas formas dentro de los macrófagos que persisten y que son formas deficientes en pared celular precisamente. Y por otro lado también la formación de biopelículas que si bien pues es un patógeno muy raramente aislado a infecciones asociadas a catéteres venosos, sí se han descrito algunos casos y sobre todo se ha visto esta tendencia a la formación del biofilm. Con respecto a las especies, se han venido describiendo algunas asociaciones con algunas manifestaciones puntuales. Entonces, el anteriormente llamado complejo neocardia asteroides usualmente se describe como el responsable del 80% de las enfermedades invasivas no cutáneas y también de la mayoría de las infecciones que se asocian al sistema nervioso central y también compromiso sistémico. Y dentro de algunas otras especies descritas, es importante mencionar, por ejemplo, la nocardia farcinica, que había mencionado, es uno de los más prevalentes a nivel mundial, pero su importancia también radica en que tiene una resistencia un poco mayor a los antimicrobianos y digamos que un perfil de susceptibilidad un poco diferente en ese contexto. También de mayor virulencia. En el caso de nocardia brasiliensis, por ejemplo, tiene una asociación muy fuerte con compromiso cutáneo, con compromiso linfocutáneo, por lo que había también mencionado en relación al micetoma, y en el caso de algunas otras especies se han relacionado con compromiso pulmonar, por ejemplo, en el caso de nocardia transvalensis, que es una de las que más se ha asociado en este contexto. En el caso de las nocardiosis superficiales, usualmente después de que se da la implantación en los tejidos blandos, se ha visto también que en algunas especies con mayor virulencia puede haber un mayor riesgo de enfermedad diseminada, por supuesto también de acuerdo al inmunocompromiso que presente el hospedero. Los factores de riesgo que se han identificado son dos grupos grandes, por un lado las enfermedades pulmonares crónicas, por otro lado la inmunodepresión, desde alcoholismo, diabetes, infección por VIH en estadio SIDA, la enfermedad granulomatosa crónica dentro de las inmunodeficiencias congénitas, los pacientes que son trasplantados de órganos, por ejemplo, o los usuarios de anti-TNF-alfa más frecuentes en la actualidad. En el contexto de las enfermedades pulmonares crónicas, los que más se han descrito son la proteinosis alveolar pulmonar, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística y bronquiectasias como factores de riesgo para la infección. Dentro de las manifestaciones clínicas, hay 4 grandes síndromes
síndromes, perdón, que podemos describir con este patógeno, uno de los cuales es pues la anocardiosis cutánea primaria, precisamente, que puede tener múltiples manifestaciones, desde celulitis, pasando por abscesos, también compromiso linfocutáneo o micetomas, como había mencionado. Usualmente la presentación, cuando es limitada a la forma cutánea, el huésped usualmente es inmunocompetente y, como había mencionado también, la probabilidad de que haya sido inoculado como la vía de entrada. Por otro lado, en este tipo de infecciones cutáneas localizadas, a diferencia de otras patógenos que generan también infecciones de piel y tejidos blandos, el cuadro suele ser un poco más indolente, un poco más larvado, más crónico, y también podría avanzar a generar, junto con los micetomas, que se formen fístulas, por ejemplo, que podrían aparecer días o semanas después de la inoculación, usualmente en las extremidades, en la parte distal. Pero también se han descrito granulomas supurativos, se han descrito gránulos infecciosos que se pueden asociar, granos visibles que se pueden asociar a los micetomas, por ejemplo, etcétera. Dentro del compromiso pulmonar, que es otro de los síndromes que se ha descrito, es de hecho la presentación más frecuente de nocardia. El mecanismo es por inhalación del ambiente y aunque prácticamente cualquier especie se ha asociado, se puede asociar a esta presentación, sí suelen tener algunas más probabilidad de que su presentación sea con el compromiso pulmonar, como nocardia nova, por ejemplo, o farcinica, con respecto a otras. Suele ser un cuadro subagudo, crónico, síntomas respiratorios, disnea, hemoptisis, fiebre, algunos otros síntomas sistémicos, y las manifestaciones como tal pueden ser desde masas inflamatorias a nivel de los bronquios, neumonías, abscesos pulmonares o compromiso cavitario con extensión a algunas estructuras continuas. Vemos ahí pues en la imagen tanto la apariencia de una lesión cavitada en la tomografía, sobre todo dentro de las manifestaciones. Entonces, con respecto al compromiso del sistema nervioso central, que es otro de los grupos, de los síndromes que podemos encontrar, entonces se ha descrito que hay compromiso de este hasta en el 44% de las infecciones diseminadas, de los casos con compromiso sistémico. Y usualmente los síntomas pues van a depender precisamente de la presencia de granulomas o de abscesos, que usualmente son múltiples, con los signos neurológicos que presenten estos, con la focalización o con alteración de la conciencia, convulsiones o confusión. Por otro lado, también se ha descrito la presencia o la presentación de una enfermedad aislada del sistema nervioso central, pero esto es mucho menos frecuente. Y también se ha descrito que en el compromiso sistémico, dado que es tan frecuente la presentación o el compromiso del sistema nervioso central, también debería descartarse porque no siempre se ha relacionado con síntomas neurológicos que nos orienten a que haya este compromiso. En el compromiso diseminado, entonces, lo que vamos a encontrar es la formación generalizada de abscesos en diferentes órganos, sistema nervioso central, piel, tejidos cutáneos, riñones, a nivel de la retina, por ejemplo, huesos, se ha descrito en articulaciones también, muy raramente aislado en la nocardia de especies de sangre, es muy poco frecuente que se evidencie como tal bacteriemia dentro de esta presentación. Otras de las manifestaciones, queratitis y sobre todo queratitis, que tiene algunas regiones del mundo en donde tiene una mayor prevalencia, por ejemplo en Asia. Allí es una entidad que se ha descrito con bastante frecuencia, con un compromiso que es agresivo y que usualmente se relaciona con algún trauma corneal. También se han descrito algunos casos en la literatura de colonizaciones transitorias, tanto de las vías respiratorias como de la piel, aparentemente que han asociado a contaminación por aerosoles o del suelo, y esto, digamos que sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, obliga a descartar que pues se trate como tal de una infección. Con respecto al diagnóstico, usualmente vamos a aislar la mayoría de las especies de secreciones respiratorias, de aspirados de abscesos, de biopsias, y el rendimiento diagnóstico, por supuesto, se ha visto que se aumenta
de acuerdo a que haya mayor disponibilidad de muestras. Por eso se recomienda tomar muestras múltiples en general, sobre todo en el compromiso sistémico, y en el caso de la anocardiosis cutánea, pues biopsias de tejido, tanto para poder cultivar como el estudio histopatológico. En el caso de otras de los estudios que tenemos disponibles, los cultivos se recomienda que se avise al laboratorio para que se extienda un poco el tiempo de incubación con respecto a otros gérmenes típicos, y en el caso de otras de las que tenemos disponibles, los trotes directos, por ejemplo, que nos van a mostrar típicamente esos filamentos o estos células filamentosas, gram positivos, finas, que pueden tener forma de cuentas y que pueden tener esas ramificaciones en ángulo recto típicamente. Inclusive esos filamentos se pueden fragmentar y pueden formar o bacilos o cocos de diferentes tamaños. Importante dentro de las tinciones el Signilsen modificado, como había mencionado, sobre todo con respecto al Signilsen usual con el que visualizaríamos Mycobacterium tuberculosis o micobacterias en general, porque digamos, el cambio que se hace con respecto al ácido que se utiliza para la tinción, sí hace que sea mucho más fácil la identificación de nocardia con respecto al ácido clorhídrico en el caso del Signilsen usual. Por otro lado, dentro de los estudios de los cultivos que se han descrito, usualmente se ha descrito nocardia en medios no selectivos, pero también se ha observado que en algunos agares, como en Thayer Martin, por ejemplo, o en agar parafina, o inclusive en medios tamponados de extracto de levadura y carbón, podría optimizarse o mejorarse su aislamiento. En el caso de los medios sólidos, se recomienda entonces que el cultivo se mantenga hasta 14 días, 48 horas a 14 días. Típicamente observaríamos las colonias entre 3 a 5 días. Acá vemos en otra foto la misma morfología que hablábamos de los filamentos, y pues como para seguir avanzando, es importante dentro del diagnóstico también mencionar la presencia o la presentación o el uso más bien de algunas técnicas de estudio molecular, por ejemplo, en la identificación importante el MALDI-TOF, y adicionalmente el uso de análisis de secuenciación de secuencias de multilocus, que también han servido para estas nuevas clasificaciones taxonómicas y poder identificar mejor estas relaciones filogenéticas, así como estudios de PCR para la identificación de especie de nocardia. Con respecto al tratamiento, entonces, el tratamiento eficaz como tal va a ser la combinación no solo del antimicrobiano, sino también el control de foco infeccioso en caso de que se trate de un absceso en el que haya indicación del drenaje quirúrgico o el debridamiento. Desafortunadamente no hay estudios aleatorizados, ensayos clínicos que hayan comparado de forma directa los diferentes regímenes con los que contamos, y todos los datos por ello son datos usualmente retrospectivos, observacionales, pero es importante mencionar algunas cosas. Por un lado, las diferencias en los perfiles de susceptibilidad de las distintas especies de nocardia, por ello la importancia de revisar la susceptibilidad de la especie con la que se haya identificado. Por otro lado, guiar la selección del antimicrobiano en base a esos perfiles de resistencia, teniendo en cuenta que si bien no hay una clara relación entre las resistencias o los puntos que se utilizan por el CLSI con respecto a los desenlaces clínicos en pacientes inmunocompetentes, sí que se ha visto peores desenlaces en inmunocomprometidos cuando se han identificado especies que puedan ser resistentes al tratamiento que se haya instaurado. El CLSI ha aprobado métodos de microdilución en caldo para hacer las pruebas de susceptibilidad. Hay unos puntos de corte establecidos, y aunque si bien hay otros métodos disponibles como el ITEST, por ejemplo, el que está avalado, el que está estandarizado por CLSI es el método de microdilución en caldo. Vemos acá a continuación en esta tabla algunas de las especies más frecuentemente aisladas y los perfiles de susceptibilidad. Vemos cómo en general en el tratamiento la primera línea son las sulfamidas, pero vemos como algunas especies incluso se han reportado resistentes a estas, y con una resistencia variable algunos de los otros regímenes que se han, con los que se han demostrado que hay actividad in vitro para las especies de nocardia. Las sulfamidas en general
en lo que se ha descrito en la literatura, más o menos hay una resistencia entre el 3 y un 5%, pero si bien no todavía no es un problema, y por eso es el manejo de primera línea, dependiendo de la especie y del área geográfica, probablemente haya que revisarlo. Entonces, la dosis que se recomienda en el caso de pacientes con enfermedad diseminada y inmunocomprometidos es un poco más alta que la que se recomienda en regímenes para pacientes inmunocompetentes. Estos que les dejo acá, 5 a 10 del componente de trimethoprim y 25 a 50 del sulfametoxazol, son para pacientes inmunocompetentes, subiendo hasta 25 y 75 respectivamente en pacientes inmunocomprometidos. Todo, por supuesto, en base a lo que está reportado en estudios retrospectivos. Se ha visto también que dentro de algunas otras terapias alternativas, amicacina tiene bastante evidencia en el contexto de reportes de casos, series de casos, en los que se ha visto también su actividad contra casi todas las especies, aunque con algunas excepciones. Dentro del caso de otras terapias, los carbapenémicos, por ejemplo, el imipenem, meropenem y ertapenem, todos han demostrado tener actividad in vitro. Sin embargo, en el caso de imipenem, se ha descrito resistencia hasta el 100% en algunas cepas, que hay que tener en cuenta. Y en el caso de algunas otras terapias, tenemos disponibles también cefalosporinas de tercera generación, dentro de las cuales se ha demostrado la actividad in vitro tanto de ceftraxona como cefotaxima y cefuroxima. Sin embargo, por ejemplo, nocardia farcínica suele ser resistente en el caso de ceftraxona, y algunos otros complejos o especies también con resistencias variables. En el caso de algunas otras terapias, las oxazolidinonas, como el linezolid, también han demostrado actividad in vitro contra diferentes especies de nocardia, si bien algunas especies también con resistencia, y dentro de algunas otras opciones, en el caso de las tetraciclinas, la que ha demostrado mejor actividad in vitro es la aminociclina, para considerar sobre todo cuando estemos ante la terapia secuencial o ya vamos a dejar un manejo ambulatorio oral, o en caso de pacientes que tengan alguna intolerancia a las sulfamidas, por ejemplo, a las sulfonamidas, por ejemplo. Y otras de las opciones es la amoxicilina clavulonato, que también entra dentro de estas opciones orales en casos de terapia secuencial o manejo ambulatorio, junto con la aminociclina. Dentro de algunos otros grupos, fluoroquinolonas, la amoxifloxacina es la que ha demostrado mayor actividad contra especies de nocardia. Dentro de los macrólidos, la claritromicina y tigeciclina adicionalmente. Con respecto a la duración de la terapia antimicrobiana, difiere con respecto a el compromiso que el paciente presente y si se trata de un huésped inmunocomprometido o inmunocompetente. En general, en compromiso cutáneo aislado, 1 a 3 meses, que podría prolongarse más si es un micetoma, y en inmunocompetentes que tengan compromiso pulmonar o sistémico, pero que no tengan compromiso del sistema nervioso central, se recomiendan 6 meses mínimos, o se podría alargar hasta 12 meses si hay compromiso del sistema nervioso central. Pacientes con inmunocompromiso que no tengan VIH, pero por otras patologías, y con compromiso pulmonar aislado, se recomienda 6 meses, que podrían extenderse a dosis cuando hay compromiso diseminado. Este es un algoritmo que les dejo para que revisen, de un autor que propone este algoritmo de tratamiento, teniendo en cuenta precisamente lo que menciono de qué compromiso tiene el paciente, por supuesto, qué huésped o sobre qué pacientes vamos a tratar, y con ello la terapia antimicrobiana. Con respecto a las profilaxis, no se ha recomendado profilaxis primaria, si bien en pacientes inmunocomprometidos que tienen profilaxis para Pseudomonas jirovecii, tampoco se ha demostrado que esta disminuya el riesgo de presentar infección por nocardia con la dosis estándar. De hecho, cuando nos enfrentamos a un paciente que ya ha presentado una infección por nocardia y que probablemente estemos considerando una profilaxis secundaria, la recomendación es que se haga con la dosis de trimethoprim 800-160, 160-800 diario, pues indefinidamente, o hasta que pues se supere el inmunocompromiso. Sin embargo, estas recomendaciones pues son basadas, como menciono, en estudios retrospectivos y pues recomendaciones de autores, de expertos. Como conclusiones, entonces, las especies de nocardia debemos considerarlas de acuerdo a la presentación de ciertos factores de riesgo e interés. Algunas manifestaciones clínicas se nos deben orientar a considerarla como un patógeno.
pueden tener una alta morbimortalidad en el compromiso sistémico, en el que se ha descrito incluso mortalidad sobre el 50%. Cuando hay un compromiso diseminado, se recomienda descartar compromiso del sistema nervioso central. Es importante conocer los perfiles de resistencia por la gran variabilidad que hay entre cada una de las especies, y se necesitan más estudios para comparar los regímenes de tratamiento con los que contamos, así como el tiempo de la terapia antimicrobiana.